catedrales, que las conocemos, ¿verdad? ¿Conocéis estas? Las habéis visitado, ¿no? ¿Alguna vez? Alguna, a lo mejor no todas. Hemos podido subir incluso hasta arriba de Notre Dame, viendo cómo es París. Qué bonito es. Qué bonito. Pero dice el Evangelio de Mateo, capítulo 17. 6 días después, ¿6 días después de qué? Sí, gracias. De anunciar la muerte del Señor. Fijémonos que en el capítulo 16 hay dos grandes pilares. Y antes de adentrarnos en el texto bíblico, en el capítulo 17, es muy remarcable que este texto, que dice 6 días después, una semana después de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto que acabas de revelar no lo ha hecho ni carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Os acordáis? ¿Sí o no? Como ha habido cambio de hora, a lo mejor estamos un poco más dormidos. Y la segundo gran pilar, gran historia, justo antes de la transfiguración es el mismo Pedro. Señor, no vayas a la cruz, que no te acontezca nada malo, no vayas a la cruz. Apártate de mí, Satanás, que me es estorbo, me eres estorbo. Jesús anuncia su muerte y el mismo Pedro que sacó un 10 en un examen, luego sacó un 0, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahora es cuando empezamos nuestra historia. Capítulo 17. Quiero que mantengamos en la retina las imágenes de las catedrales o la que tú quieras, la catedral que tú quieras, y también estos dos pasajes previos a la historia de la transfiguración de Jesús. Dice, 6 días después de estos hechos, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y dice el versículo 14,
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y continúa la historia. Cuando llegaron al gentío, del monte de la transfiguración al gentío. Amados hermanos, en la meditación de hoy me gustaría compartir con vosotros lo bueno y agradable que es estar en la presencia del Señor. Desear estar en la presencia de Dios es lo mejor que podemos desear. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué dice el salmista? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué bueno es. No hay nada mejor. ¿Y qué me decís de ver la gloria de Dios? Hemos cantado, Dios descendió de gloria, me llenó. Lo hemos cantado antes. El Señor es un Dios de gloria. ¿Y, ¿y qué más me podéis decir? Al escuchar la voz de Dios, ¿os imagináis que ahora escuchamos una voz que retumba y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd? ¿Cómo nos quedaríamos? Y lo mejor de todo, ¿entendemos la obra del Señor Jesucristo? ¿La entendemos todos bien? Hemos estado celebrando la comunión porque entendemos precisamente quién es Jesucristo y cuál es su obra. Mm, Analizando, meditando, leyendo y compartiendo este texto tan conocido, que lo hemos leído tantas veces, pues podemos ver y meditar acerca de estar en la presencia del Señor. Jesús va con los más íntimos, posiblemente ese grupito de discípulos, de apóstoles más íntimos, Juan, Pedro, Jacobo, y se los lleva a un monte alto. Algún autor dice que es el monte Hermón, otros dice el monte Tabor. Mm, Lo que dice la Escritura es que era un monte muy alto, monte apartado. Ahora ya no es momento de ir por los caminos, no es el momento de ir con una barca por el mar de Galilea. No es el momento de estar en casa de Marta, de María y de Lázaro. Es momento de subir a un monte alto. Hay momento para todo. Y ahora Jesús escoge en esa intimidad con sus amigos, estar apartados, juntos, en comunión. Y los discípulos quieren estar con Jesús. Los que estamos aquí en la casa del Señor, los que estáis en casa, que no habéis podido venir, os estáis conectando, tenemos el deseo, amados hermanos, el deseo de estar con el Señor Jesús. Ese es nuestro deseo, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi carne anhela. Es estar en la presencia. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Es esa necesidad. Aunque me duele aquí, me duele allá, tengo problemas en el trabajo, familiares, de salud, pero estas cosas las aparco porque deseo estar con el Señor. Aunque el gozo no me acompaña, no estoy pasando mi mejor momento. Menuda reprimenda la que recibe Pedro. Apártate de mí, Satanás. ¿Alguna vez el Señor te ha dicho a ti o me ha dicho a mí, Satanás? Y el mismo el Señor Jesús que nos lo dice o que le dice a Pedro. Pero eso lo dejamos al lado y quiero estar con el Señor. Quiero estar con Él.
Quiero estar con Él porque lo necesito. Lo necesitamos. Sus discípulos necesitan estar con el Maestro. Desear estar con el Señor es el mejor deseo que podemos tener. Congregarnos con Él, qué maravilla. Atrás hemos dejado la pandemia, ya la vamos dejando, esas reminiscencias. Estar los domingos, los martes, los adolescentes los sábados y los jóvenes también los viernes por la tarde, estudiando la palabra del Señor. ¿Es así, Claudia? Miriam, buen grupito. Éramos los jóvenes el viernes por la tarde. ¿Y qué me decís cuando estemos en los cielos? ¿Vamos a estar en su presencia? Lo haremos de manera perpetua, todos los días de nuestra vida. Como hemos dicho el salmista, nosotros también gozaremos de su presencia. Pero este texto no solamente habla de estar en comunión con el Señor, de estar con Él, sino que vemos que los discípulos que están con Jesús, dice que Jesús mismo se transfiguró, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Menuda descripción. Por mucha imaginación que podamos tener, esta visión es maravillosa. Ver la gloria de Dios mismo. En aquel sublime momento, Jesús quiere enseñar algo a sus apóstoles, a sus discípulos y a nosotros también. Yo me preguntaba, ¿qué necesidad tenía el Señor Jesús de mostrar su gloria en aquel momento? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Señor lo hace es por algo. Y si lo hace es porque es algo bueno y necesario para nosotros. Aunque no podamos entender a Dios, ¿quién va a conocer la mente del Señor? Pero si el Señor lo hace es con un propósito. Y yo me preguntaba, ver la gloria de Dios, ver la gloria del Señor Jesús, su cara resplandeciente, sus vestidos blancos, y si por si fuera poco, una nube de luz, dice en la Escritura, una nube de luz, y para acabar ya de mostrar la gloria del Señor se aparecen dos figuras, Moisés y Elías. Hablando con Jesús. ¿Por qué ellos dos? ¿Qué hacen aquí? En el momento de intimidad aparecen Moisés y Elías. ¿Os imagináis? Que aparece por la puerta Moisés y Elías. Vamos, hermanos, qué cosa más extraordinaria. Elías y Moisés están en otro nivel, nunca mejor dicho. Y ellos no están pensando ya en cosas terrenales como nosotros. No piensan en cosas terrenales como Pedro, como Juan, como Jacobo, que en los evangelios paralelos, en Marcos 9 y en Lucas 9, que la historia también está en los otros evangelios, vemos que se quedan dormidos. Elías y Moisés aparecen. ¿Y qué harías tú? ¿Qué haría yo si veo a Jesús lleno de gloria, resplandeciendo, con Moisés y Elías al lado? Yo no sé lo que haría, ¿verdad? Posiblemente haría lo mismo que hizo Pedro. Ellos no piensan en cosas terrenales, pero yo sí. En el medio del éxtasis, en medio de esa cumbre espiritual, ahí ya no me duele ni el pie ni la nariz, no me duele nada. Estando con Jesús en comunión, viendo su gloria, yo haría como Pedro. Señor, quedémonos aquí. Yo me quedo aquí, ya no bajo a Hospitalet, ya no quiero ir a Hospitalet. Yo me quedo aquí contigo. Me quiero quedar aquí contigo en la montaña
que se está mejor que en ningún sitio. Hagamos 3 enramadas. Vamos a hacer aquí tiendas, unos habitáculos, y una para ti, y una para Moisés, y otra para Elías. No se enfaden. Cosas terrenales, que a pesar que estamos viendo la gloria de Dios, podemos pensar. Los puntales de la fe que rodean al Señor, esos 2 siervos dignos a imitar, yo no sé lo que pensarían al ver a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pero más tarde, tanto Pedro como Juan lo escriben en sus cartas y en su Evangelio. Se acordarán de esa imagen. Dice Evangelio de Juan: al inicio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo le debió marcar a Juan aquel momento? Y en segunda de Pedro también encontramos cómo el apóstol Pedro, capítulo 1, 18, cómo le marcó al apóstol. Un Pedro que cambió, El impetuoso Pedro, el sencillo Pedro, el Señor lo transformó para ser un puntal en la iglesia apostólica y primitiva. Dice 2 de Pedro 1, 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Curiosamente, estar arriba de una montaña nos puede recordar incluso a Moisés. En los martes estamos estudiando el Éxodo, ahora vamos por las plagas, todavía no hemos llegado a que Moisés sube y recibe la ley, pero Moisés precisamente tiene experiencia en subir al monte de una manera y bajar de otra. Pues Pedro, Jacobo y Juan tienen la misma experiencia, ven la gloria de Dios. El Señor Jesús es el Dios de la gloria. Y como decimos que esta experiencia es necesaria para fortalecer la fe. Fortalecer la fe de los discípulos. El Señor Jesús le dice, el momento en que Lázaro muere a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor promete mostrarnos su gloria, pero hay algo que es necesario creer en Él. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y si leemos el capítulo 17 de Juan, es un capítulo que nos habla de la comunión, de esa oración de intimidad con el Señor, del Señor Jesús con el Padre, que está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros, por sus discípulos. Y el Señor Jesús habla precisamente de la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? ¿Os acordáis? Juan 17. Para que sean uno. Como el Padre y el Hijo son uno. Así, oh Padre, tú y yo somos uno, para que sean uno. La unidad, unidad en la fe, fortalecer la fe. Es necesario ver la gloria de Dios. Yo te pregunto, ¿has visto alguna vez la gloria de Dios? ¿Has visto sus maravillas? Vamos, hermanos, pero aún hay más.
No solamente ven la gloria de Dios, sino que escuchan con voz poderosa unas palabras. Unas palabras que nos recuerdan también al bautismo de Jesús en el Jordán, ¿os acordáis? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Curioso como la voz que oyen es de Dios, Dios Padre. Y la están oyendo. Y esa voz dice, a él oíd. La voz de la palabra del Señor. El verbo fue hecho carne. La palabra ha sido hecha carne. Amados hermanos, ¿estoy escuchando yo la voz de Dios? ¿O me quedo en el éxtasis? ¿Me quedo solo en lo que veo, lo que ven mis ojos? No solamente es ver, sino también oír. Y lo que estoy oyendo es precisamente oír a mi Hijo. Oigamos, amados hermanos, en el año 2023, hoy más que nunca, oigamos lo que dice el Hijo. Veamos la gloria de Dios en su palabra. No era momento de hacer sugerencias. Pedro, te estás equivocando, ¿eh? No es momento de hacer enramadas. Es momento de escuchar. A veces a nosotros también nos pasa igual. Estamos tan acostumbrados a actuar y hablar que no dejamos, no escuchamos la voz de Dios. Qué gran reflexión, hermanos. Estemos más atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y no tanto a lo que nosotros decimos cuando estamos con Jesús, cuando estamos en comunión, cuando deseamos estar con Él, cuando vemos su gloria, sus maravillas, es un buen momento para escuchar su voz. Dice, no tenemos tiempo, pero acordaos lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10, cuando habla del yo soy el buen pastor. Jesús, en la historia del redil, la parábola del redil, cuando habla del yo soy el buen pastor, él dice dos yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Y hay una relación de la voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estoy yo siguiendo la voz del Señor? Una voz poderosa, una voz que es digna de escuchar. El monte de la transfiguración, en el monte de la transfiguración se escucha la voz de Dios. Y por eso Pedro, Juan y Jacobo no tienen por menos que inclinar sus rostros, como dice, ¿verdad? Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Vamos, hermanos, inclinemos nuestros rostros ante la presencia del Señor. Inclinemos, arrodillémonos al ver la gloria de Dios. Inclinémonos, adoremos al Señor cuando estamos escuchando su santa y divina palabra. La Biblia nos enseña, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquellos discípulos salieron fortalecidos de aquel monte, escuchando la voz de Dios. Y por último, hemos visto lo que significa el monte de la transfiguración, estar en la presencia de Cristo, ver la gloria del Señor, escuchar su voz y por último, entender la obra de Cristo. Entender la obra de Cristo. ¿Para qué era aquel momento? Hemos dicho para fortalecer la fe. Era para fortalecer la fe, pero era también para entender quién era aquel que se llena de gloria, que muestra su gloria. ¿Qué estaba? ¿Para qué estaba ahí? ¿Para enseñar su gloria y ya está?
Y aún hay más. Volvemos a Moisés y a Elías. ¿Qué hacían ahí? ¿De vacaciones? ¿Hacían turismo con el Señor? ¿Les apeteció estar allí? ¿Acaso se estaban, perdonadme, estaban paseando con Jesús en el monte? Ay, hola, ¿qué tal? Los hermanos, Moisés, Elías, dos grandes siervos del Antiguo Testamento que simbolizan precisamente la palabra del Señor, la ley de Dios, las profecías, es decir, la palabra de Dios que apunta a la obra de Cristo, la obra salvadora, la cruz del Calvario. Moisés y Elías, con todo lo que suponen ellos, avalan, apuntan la figura de aquel Mesías prometido, aquel Cristo, aquel ungido de Dios, que es el Salvador del mundo. Hablando con Jesús, no sabemos de qué hablarían, pero seguramente de lo que iba a pasar más tarde. Y es que, si bien a partir de la semana que viene ya entramos en la Semana Santa, estamos aquí unos meses antes de la Pascua. Estamos un tiempo un poco antes de entrar en la Pascua del Señor. Es un tiempo en el que Cristo va a morir en la cruz del Calvario. Y debemos entender la importancia del lugar en el que está este texto. Cristo va a morir en la cruz y va a resucitar. Va a resucitar de los muertos. Dice el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ellos se preguntaban, ¿qué es esto de resucitar de los muertos? ¿Pero qué está diciendo Jesús? Pero Jesús les dice, esto es lo que va a pasar. Voy a resucitar. Qué malos intérpretes somos nosotros, hermanos. Aun viendo la gloria de Dios, viendo su poder, viendo la voz del cielo, escuchando la voz de Dios. Podemos ser como Pedro, que se equivoca otra vez. Podemos errar y desear hacer la Catedral de Santiago de Compostela o San Pedro el Vaticano o erigir una catedral a la Sagrada Familia. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías y otra para Pedro, el Papa de la Iglesia, que tiene una en Roma y tiene muchas más, y otra para Santiago, Jacobo, que tiene una en Galicia y tiene otras más, y otra para la Virgen María, que tiene cientos de iglesias enramadas, para estar en comunión con el Señor, para... ¡Menudo error! Amados hermanos, menudo error cuando vemos la gloria de Dios, cuando escuchamos la palabra. Aún podemos cometer el error de hacer grandes catedrales que lo único que quieren es demostrar no la gloria de Dios, sino la nuestra propia. Llenándolas de oro, de plata, de grandes tesoros. Qué gran error. En el monte de la transfiguración hay que adorar a Dios. Hay que adorar al Señor Jesucristo. Pero hay que entender la obra del Señor. Y la obra del Señor es ir a la cruz y resucitar. Y es por eso que les dice a los discípulos, levantaos. Ahora es hora de marchar. Ahora es hora de marchar. Y no temáis. Es momento de bajar otra vez al monte, del monte hay que descender porque no nos podemos quedar aquí. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos.
no nos quedemos en el éxtasis. No nos quedemos solamente queriendo disfrutar viendo la gloria de Dios, como si fuera una visión gloriosa. Si queremos permanecer en la presencia de Cristo, desear estar con Él, oír su voz y también ver la gloria del Señor, debemos entender su obra redentora. No podemos estar siempre en una nube. Bajemos donde está el gentío, donde hay cosas que hacer. Mañana en el trabajo o en la escuela o en el instituto o en la universidad o donde vayas mañana. Mañana hay que volver a bajar. Nos gustaría quedarnos aquí perpetuamente cantando alabanzas al Señor, dejando el PowerPoint que a veces no funciona, ¿verdad? Cantando al Señor, glorificando su nombre. Pero eso lo podemos hacer igualmente, bajando donde está la gente que necesita, precisamente, necesita entender la obra del Señor. Vamos, hermanos, qué gran lección la que nos enseña. ¿Y tú y yo dónde estamos? En el monte. ¿Dónde estamos? ¿Queremos estar con Cristo por siempre? Ahora nos toca bajar, pero el Señor ha prometido un día venir a buscarnos. Y cuando venga, lo vamos a ver con toda su gloria. Y si el Señor tiene en su infinita misericordia, nos llama antes de que Él venga con toda su gloria, veremos también su gloria. Y no solamente la veremos, sino que la vamos a disfrutar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Adoremos al Señor. Amén.